en leyes, obviamente, el abogado Ignacio Zuparo. Así que, bueno, para hablar un poquito sobre el tema que se discute hoy en el Uruguay, que es cómo se interpreta el proyecto de la ley de la eutanasia. Así que le preguntamos, también le damos la bienvenida por participar en la mesa nuestra, ¿cuál cree que es el verdadero trasfondo de la iniciativa? Bueno, muchas gracias, Ricky, por la invitación. Un placer estar de vuelta contigo. Esta ley hay que analizarla de diferentes aspectos, ¿verdad? Desde el punto de vista demográfico, es a profundizar la crisis demográfica de Uruguay. Es decir, hoy Uruguay tiene una crisis demográfica colosal, en donde ni siquiera tenemos tasa de reemplazo, ¿verdad? Que eso no es casual, es una causalidad por las políticas públicas que se vienen llevando a cabo, que no son otra cosa que la cultura de la muerte, ¿verdad? ¿Por qué la cultura de la muerte es lo que llevan adelante nuestros representantes desde hace un tiempo a esta parte? Porque el Uruguay, a través de sus médicos, mata al bebé antes de nacer. Luego, cuando nace, hay un disvalor total de la vida con la ideología de género, que es una ideología anticientífica totalmente, que no está respaldada en la ciencia ni en la biología, pero destruye mucho la mente de los niños y lo que es la realidad de los sexos, ¿no? Y luego, cuando llega al final de la vida de la persona, la mata el médico también a pedido. Entonces, desde el punto de vista demográfico, es otra perla del desastre, ¿no?, que se va a sobrevenir. En vez de Uruguay apostar por políticas públicas de vida, de nacimientos, de familia, de matrimonio, de maternidad, de no destruir al hombre, ¿verdad?, mostrándolo como violento y opresor el sistema, no, lo que hace es profundizar lo que es la cultura de la muerte. Y eso, en los legisladores, es una profunda irresponsabilidad que lo hagan. Eso desde el punto de vista demográfico. Desde el punto de vista social, es un fracaso absoluto, porque es el abandono, es la deshumanización de esa cooperación humana que debe existir entre las personas, de cuidarse, cuidarme, quererme, amarme, todo eso que implica la solidaridad humana. Eso desde el punto de vista social. Desde el punto de vista filosófico, ético, es una inmoralidad absoluta, porque ataca el primer y más valioso derecho de una persona, que es la vida y su dignidad, ¿verdad? Y no importa la vida en qué condición estés. Acá la vida, tu dignidad, no depende de que vos seas pobre o rico, no depende de que vos tengas cierto dolor o no, o estés más enfermo o no, es ajeno a eso. La vida es la vida, y se debe proteger siempre por parte del Estado y lo que lo hacen las normas, porque la vida es un derecho natural que precede a los burócratas del Estado, precede a cualquier colectivo, a cualquier gobierno. ¿Por qué precede? Porque está íncito con la dignidad del ser humano desde el momento que nace. Son los derechos naturales. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es protegerlos y cuidarlos, ¿no? Y cuando dicta leyes del género, y cuando dicta leyes, ahora va a dictar leyes de la eutanasia, lo único que hace es atacar nuestro derecho más sagrado, ¿verdad? Eso desde el punto de vista social. Y desde el punto de vista, y termino, jurídico, es un mamarracho jurídico esta ley. Porque se contradice mucho en muchos puntos. Sí, deja muchos vacíos, se contradice, deja fuera a mucha gente, hay conflicto de intereses. Hay puntos que no están claros. Exacto. Ahora, bien, ¿qué es lo que, cuando nosotros analizamos, la eutanasia, nunca, jamás, porque eso es un error que cae todo el mundo, podemos analizar los derechos absolutos, como la vida, de acuerdo a circunstancias personales o deseos particulares. Nunca se analiza los derechos absolutos con la lupa de el dolor y el sufrimiento personal. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ese tipo de análisis y pensamos en nuestro
sufrimiento, en el sufrimiento de mi padre, que está bien, ¿quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir, pero el sufrimiento es una faceta de la vida, ¿verdad? O sea, nosotros nacemos y hacemos sufrir a nuestras madres con el parto. Entonces, es una faceta que muchas veces el sufrimiento enseña, el sufrimiento humaniza, el sufrimiento, uno admira a la gente que lleva con dignidad su dolor, lo quiere acompañar, humanizar. Vos te imaginás, en el periodo de sufrimiento, muchas veces hay perdón, hay reconciliación, hay toda una faceta que... Hay un plan Hay un, divino. hay un plan divino que muchas veces la gente, la muerte digna se da cuando muchas veces la persona esa que está, el doliente, se muere cicatrizando todas sus heridas y muchas veces siendo perdonado y habiendo perdonado, ¿verdad? Entonces nosotros queremos, con esta política subjetivista, relativista y hedonista, queremos eliminar, porque nos importa vivir bien. Si no vivimos bien, tenemos que cortar una faceta importantísima de la vida humana, que aunque no nos guste y aunque duela, es el dolor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar los derechos absolutos con una lupa personal, subjetiva, de acuerdo a mi dolor, ¿qué es lo que hacemos? Rompemos los principios universales morales, ¿verdad? Y lo hacemos subjetivo. Incurrimos en el relativismo moral, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos hace decir el relativismo moral? Que prácticamente mucha gente piensa así. Lo que hace el relativismo moral es pensar en mi dolor, en mi sufrimiento. Pero cuando se analiza la vida, no se puede analizar con la lupa personal. ¿Qué es lo que ocurre acá? Y esto es más filosófico, pero el problema de la eutanasia, y lo que nosotros nos tenemos que preguntar, es en qué consiste la esencia del acto. La esencia del acto no es mi dolor, porque eso es lo que los políticos, los generalmente lo que tiene esta hegemonía cultural de izquierda, nos quieren desenfocar del tema, así como lo hicieron con el aborto, en donde nos desenfocan de la esencia de los actos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en el aborto, todos los movimientos feministas radicales, los políticos, todos quieren que nos enfoquemos en la madre, en su cuerpo. Del acto del aborto. La esencia del acto del aborto es ese niño al cual se le priva nacer, se lo mata en el seno materno y se le destruye todo un proyecto de vida en desarrollo. Esa es la esencia del acto, ¿verdad? Cuando sucede la eutanasia es exactamente lo mismo. La esencia del acto no es tu sufrimiento particular. La esencia del acto significa si nosotros como sociedad estamos dispuestos a convertir a un sanador en nuestro ejecutor, al médico que tiene como principal misión sanar, salvar y cuidar a su paciente, si lo queremos convertir en un homicida legal, en un verdugo. Esa es la esencia del acto. Entonces, cuando la gente dice, no, porque yo tengo derecho, es mi elección, no es tu elección. ¿Qué te quiero decir? Tú tienes todo el derecho de quitarte la vida. Eso es moralmente incorruptible. O sea, eso es una decisión tuya. Médicos, sino familiares. Yo obviamente no lo recomiendo porque yo amo la vida, de hecho soy un defensor de la vida, entonces yo amo vivir, no recomiendo el suicidio, lógicamente, para nada, pero sí reconozco que es un derecho de la persona. Ahora, cuando se habla de la eutanasia es muy diferente, porque desde el momento que vos pones el foco en el médico, lo que vos no tenés derecho es a convertir a otra persona en un homicida, ¿verdad? No tenés derecho a eso, porque cuando hablamos de la eutanasia tenemos dos autores. Primero, el autor intelectual, que hasta ahí nomás, porque ¿en qué condiciones pidió morir esa persona? ¿Qué autonomía y libertad tiene un doliente que está sufriendo en serio para decidir este tipo de cuestiones? Pero él es el... responsable porque él me lo pidió. No, vos sos el autor material de ese delito. Y en la eutanasia es lo mismo. Nosotros ya no tenemos que enfocarnos en nuestro sufrimiento, sino que tenemos que torcer la mirada y decidir si estamos dispuestos a destruir la confianza
incluyen un juramento que tiene 2.500 años, y estos tipos, nuestros irresponsables legisladores, van a destruir ese vínculo de confianza existente entre el médico y a través de la ley de la eutanasia. Y a partir de ahí, Ricky, cuando vos perforás y agrietás el derecho a la vida, empieza unos efectos terribles, que es lo que vamos a comentar ahora. Pero esto es necesario tener esta base a la hora de hablar de la eutanasia, ¿verdad? Es eso. ¿Qué significa la eutanasia para mí? Un profundo acto de egoísmo. ¿Por qué? Porque vos priorizás tu dolor y en base a eso convertís al médico en un matador. Y eso es ser egoísta, ¿verdad? Y no solo sos egoísta porque trasladaste a otra persona que te mate, causándole, le puede causar enormes traumas también a esa persona. O piensa que matar a una persona es como comprar papas en un almacén. No, se generan conflictos, traumas, problemas. Entonces, es egoísta por eso, porque yo en base a mi dolor transformo a otra persona en ejecutor, primer punto. Y segundo, es egoísta porque cuando los ciudadanos no analizamos profundamente las cosas, no vemos que cuando vos abrís la puerta de la eutanasia, muchos inocentes van a morir en el futuro, los improductivos, los descartables, porque el sistema, el Estado, que es deficitario, corrupto, ineficiente, todo lo que sabemos, y el sistema sanitario, la gravedad de esta ley, que tiene muchas más que la vamos a comentar si tenemos tiempo, pero es lo que se llama eso, cuando vos abrís, es la pendiente. Mirando la experiencia de los países que ya lo tienen. Y la experiencia es nefasta. La experiencia es un aumento exponencial de la gente que pide la eutanasia. Y lo que la gente piensa en su ingenua ilusión de que la eutanasia va a ser para aquella persona que está vegetal, que está muerta cerebral, es para eso. No es para eso. No termina. Dicen que es excepcional, después se vuelve habitual y ya pasa a ser depresivos, enfermos mentales, niños, adolescentes, personas que no quieren vivir, personas que no tienen vivienda, entonces quieren morir. Se abre una ventana, una espiral de la muerte que es impresionante. Yo lo invito a la gente que le esté escuchando que vaya a ver en las redes los casos de Canadá de eutanasia, de Bélgica, 1000% de aumento en tantos años. Récord. Canadá tiene el 5% de su muerte hoy es por eutanasia. 5% es un disparate, es increíble. Después me vienen a decir a mí que la eutanasia no tiene nada que ver con la demografía. Por supuesto que tiene que ver, porque la gente que dice eso cree que va a ser aplicada, como les dije, a aquella persona que ya, y no va a ser así. ¿Y sabes qué es el sinsentido de la gente, Ricky, que a mí me llama la atención? La gente, nosotros mismos, pasamos criticando al Estado y al sistema de salud. Pasamos criticando, somos los críticos, ahora después nos dicen para sacarlo y nos volvemos locos, pero somos los principales críticos. Bueno, a ese sistema que tiene todas las características que te dije anteriormente, queremos dejar en manos nuestra vida. ¿Te das cuenta? O sea, es un sinsentido, somos una contradicción ambulante. Nosotros criticamos firmemente al Estado, aborrecemos muchas veces lo que hacen los políticos y luego cuando viene una ley de la eutanasia que les dice que tu vida, la de tu hijo, todo, la aceptamos, pensando de que el Estado ahí va a funcionar bien. ¿Te das cuenta? De todo lo contrario, sí. Ahora yo te pregunto a vos, ¿qué confianza vos le tenés a un médico eutanasiador? Que los chicos, sí, la verdad que está complicado. Porque yo soy caro en la cama, ellos quieren ahorrar.
Y capaz que lo que hacen es como yo estoy siendo acá. Profundamente este tema, es grave no tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, me preguntas a mí, Tito, entonces a mí que estoy totalmente, me opongo y rechazo fervientemente esta ley, con mi plata van a eutanasiar gente, y eso es una inmoralidad, ¿verdad? Ignacio, por ejemplo, en el caso que tú decís, la ley inmoral, ¿no? Antinatural, inconstitucional, sí, incoherente, peligrosa, ¿no? Sí. Así explicarlo en breve, ¿no? Breve. Bueno, evidentemente los aspectos, ¿no? Evidentemente, lo de la moralidad ya lo hablamos. El tema de la que es inconstitucional porque primero vulnera el artículo 7, que es el derecho a la vida, el más sagrado, lo vulnera, ¿verdad? Luego es inconstitucional porque va en contra de la libertad de conciencia, de culto y de asociación de las instituciones médicas, porque el Estado interviene esas instituciones médicas y los obliga a hacer el procedimiento, aún aquellas que tengan objeción de conciencia. ¿Te das cuenta? Es decir, aún aquellas instituciones que por cuestiones religiosas, filosóficas o morales no quieren hacer la eutanasia, están obligados a hacerla igual o tercerizar el procedimiento, ¿verdad? Entonces también es inconstitucional porque ataca las libertades que mencioné. Bien, y por ejemplo, está hablando del Estado, ¿no? El rol del Estado, ¿no? En este tema. ¿Crees que hay un intento de normalizar ciertas prácticas, o sea, que afectan derechos fundamentales, ¿no? Sí, por supuesto. Esto es normalizar estas prácticas porque permanentemente vemos cómo el Estado nos ataca nuestros derechos naturales. Como dije, a través del aborto, de la eutanasia y del género. Ahora, ¿por qué es peligrosa esta ley? Porque yo digo que es muy, muy peligrosa para la gente por varias cuestiones. Primero, porque la persona que pide la eutanasia no se exige que haya pasado por cuidados paliativos antes. Es decir, entonces, cualquier persona... Una junta médica. No hay comisión de bioética. Nada. Vamos a decir, un psiquiatra, un psicólogo, neurólogo, no hay. Médico de pie, o sea, no hay. Cabeza. Yo puedo ir y decir que por estar depresivo, decir que mi vida es absolutamente insoportable. Que ahí pasa capaz por un trauma psicológico. Sí, que no es un no, ¿cuánta gente tiene angustias, depresión y después sale y vive? Ahora, no hay una comisión neutral e imparcial que analice el proceso de eutanasia a ver si esa persona que está en situación de vulnerabilidad dictó su consentimiento de alguna manera sin presión, lúcido, en sus cabales, si el procedimiento fue correcto. Entonces, no existe nada en la ley, todo se decide entre la institución médica, que tiene conflicto de interés, y dos médicos con dos testigos. Punto. Primer punto. Testigo, que puede ser cualquiera, no dice nada. El que está limpiando ahí. Sí, cualquiera. Firmame acá. Cualquiera. Y uno puede llegar a tener interés en que vos te mueras. Imagínate vos. Ahora, por ejemplo, frente a quienes no defienden la eutanasia como un acto de compasión, ¿no? O sea que, ¿cuál es tu respuesta? O sea, no, por eso. No sería más humano que, por ejemplo, hay por la vía correspondiente, como tiene que ser, que la persona está lejos de ser humano este procedimiento eutanasico y ser compasivo menos. Elegir cuándo y cómo morir, digo. Exacto. O sea, a ver, por ejemplo, no es humano porque la ley, por ejemplo, deja fuera a la familia. O sea, en la escala de valores, o sea, estos gobiernos de cultura destructora, una de sus prioridades es destruir la familia. O sea, tema paciente con el doctor nomás. Exacto. El doctor no. Exacto. La familia no interviene, está fuera. O sea, no hay cuidados paliativos previos, no se exige que el paciente haya pasado por ese antecedente que por lo menos te demuestra que el tipo está sufriendo, ¿verdad? No existe eso. Pero aparte lo otro, Ignacio, una cosa es lo neural, la cabeza, y una cosa es el cuerpo. El cuerpo quizás tenés físicamente. Exacto. Pero capaz tu cabeza está bien. Exacto. Y digo, tenés que pasar por, obviamente. Exacto. Bueno, entonces la ley
deja fuera a la familia, deja fuera comisiones neutrales e imparciales que analicen el proceso, deja fuera los antecedentes de un requisito previo de los cuidados paliativos, y bueno, y se genera, que es una de las cosas más terribles de esta ley, los conflictos de intereses con la propia institución, porque la propia institución puede tener grandes incentivos, como decía anteriormente, para matar a esa persona por muchos motivos. ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, porque esa persona está causando demasiados costos, porque ustedes saben que hoy las instituciones médicas se manejan con criterios económicos. ¿Termina? Estamos ahí. Bueno. Dos cositas breves más. Porque el tema sí, pero estamos a tiempo porque el 12 se discute esto definitivamente, ¿no? O sea, es una chiquitita del pie para irnos. Sí. O sea, edad para el consentimiento y después una reflexión final. Pues el paciente también tiene que tener una edad, o sea, menor no puede. Sí, en esta ley menor no puede ser. Pero bueno, hay que tener cuidado. Esta ley es muy peligrosa, es antihumana, es no solidaria. Y bueno, la cuestión es que la vida y la humanidad no se arregla con jeringas y dosis mortales, sino que se arregla con ser solidario hacia el dolor, con cuidados paliativos, con amar a la persona, con darle, minimizar, atemperar su sufrimiento, pero no matarlo. La eutanasia es la administración burocrática de la muerte. Nosotros vamos a dejar en manos de la burocracia nuestra vida, y eso es un gravísimo error. Bien, agradecido Ignacio bueno, hoy se tocó bastante el mismo tema, pero vamos a ver si llegamos a los libros, ¿no? En otra oportunidad. ¿Cómo no? Creaste un libro y en otro. La fuerza de la libertad, tiene. Y ahora saco que otro. Nunca pudimos hablar. Tengo la preventa, la dignidad de la vida, que eso lo pueden ver en mis redes, Ignacio Suparo. Que viene un poco enlazado con este tema también. Muy enlazado. Y mi próximo libro va a hablar de la eutanasia, por supuesto. Y el primero que hiciste es La fuerza de la libertad, rompiendo las cadenas del socialismo. Bueno, vamos a hablar para cuando tengamos oportunidad de esos dos libros y bueno, que la gente también lo conozca. Encantado.